Vera Kravtsova era una chica llena de sueños. Amaba la música, el arte, tenía planes, ilusiones y una vida por delante que imaginaba muy distinta a la rutina que la rodeaba. Como muchas personas jóvenes, Vera creía que las oportunidades llegan cuando uno está dispuesto a arriesgarse, que a veces hay que decir que sí incluso cuando aparece el miedo, porque detrás de ese salto puede estar el cambio que tanto has esperado. Y durante mucho tiempo su historia parecía avanzar en esa dirección. Pero un día algo cambió, y lo que comenzó para ella como una promesa, como una posibilidad emocionante, terminó convirtiéndose en un silencio inquietante. Un silencio que nadie supo explicar y que dejó más preguntas que respuestas. A partir de ese momento, su nombre empezó a circular de una forma muy distinta. Ya no circulaba como el de una joven con sueños, sino como el de una persona desaparecida en circunstancias confusas, rodeada de versiones y teorías. Detrás de su desaparición salió a la luz una realidad que va mucho más allá de un solo caso. Un fenómeno que ocurre en distintas partes del mundo, que se aprovecha de la confianza, de la necesidad y de los sueños de personas comunes. Una red que opera en silencio, captando víctimas sin levantar sospechas y que solo se hace visible cuando ya es demasiado tarde. La historia de Vera no es solo la historia de lo que le pasó a ella, sino que es el reflejo de algo que está ocurriendo ahora mismo, mientras muchas personas viajan, buscan trabajo o creen haber encontrado la oportunidad que cambiaría sus vidas. Y quizá lo más inquietante de todo es pensar que esta historia no comienza con una advertencia clara ni con una señal evidente de peligro. Comienza como empiezan muchas otras, con ilusión, con esperanza y con la confianza de que nada malo va a pasar. Bienvenidos a otro caso misterioso. Este es el primer caso del año. Feliz año nuevo a todo el mundo. Gracias por acompañarme hasta ahora en este canal. Este año traeré muchísimo más contenido. Intentaré traer cosas nuevas como siempre, que es algo que me encanta, refrescar a veces un poco el canal y traer nuevas secciones, y espero que me acompañéis mucho tiempo más, que este año esté lleno de contenido y que esta bonita familia de YouTube continúe creciendo. Espero que hayáis empezado muy bien el año y ahora sin más que añadir, solo que te suscribas a este canal si te gusta este tipo de contenido y me dejes un me gusta ahora o al final del vídeo si te acaba gustando. Empecemos con el caso de Vera Kravtsova. Este es un caso muy reciente. Un suceso desgarrador que gira en torno a la vida de Vera Kravtsova. Nació el 31 de diciembre de 1998 en Minsk, la capital de Bielorrusia, una ciudad relativamente pequeña con unos 2 millones de habitantes en el este de Europa. Allí creció rodeada del amor incondicional de sus padres, quienes eran Olga y Sergei Kravtsova. Ella era hija única y recibió toda la atención y cariño desde el primer día que llegó a la vida de sus padres. Desde muy pequeña, Vera ya mostraba una sensibilidad muy especial hacia el arte. Pasaba muchas horas escuchando música con sus auriculares, cantaba en su habitación, se encerraba a pintar o dibujar lo que se le venía a la cabeza y le encantaba bailar frente al espejo, probando pasos y gestos como si estuviera en un escenario. Sus padres recuerdan que incluso de niña ella organizaba mini presentaciones en la sala de estar de su casa, donde ponía una canción, cogía cualquier cosa como micrófono e imaginaba que tenía un público enorme aplaudiéndola. Por eso a una edad muy temprana sus padres decidieron inscribirla en una escuela de música para que desarrollara más sus habilidades. En este sitio Vera ya mostraba un gran talento, aprendió a tocar varios instrumentos de viento y mientras otros niños salían a jugar, ella siempre prefería quedarse en casa practicando las notas y todo lo que aprendía en la escuela. Esta experiencia hizo que Vera se enamorara por completo de la música y soñara con subirse un día a un escenario de verdad cuando fuera mayor. Deseaba con todas sus fuerzas poder vivir del arte. A medida que crecía, se empezó a desarrollar en ella otra gran pasión. Sentía un fuerte deseo cada vez más por conocer el mundo. Se imaginaba viajando por diferentes países, recorriendo ciudades nuevas, conociendo la mayor cantidad de lugares posibles y conectando con personas de diferentes culturas que compartieran con ella ese alma aventurera. Esto se reflejaba en su adolescencia cuando expresaba abiertamente esa curiosidad que sentía por aprender siempre algo nuevo. Le contaba a los demás que deseaba abrir su perspectiva de la vida porque se había dado cuenta de que había mucho más allá de lo que conocía en su ciudad, en Minsk.
y eso le generaba una inquietud especial por descubrir qué era eso que aún no conocía. Esa sensación que tenía Vera se podría describir como aquello que muchos sentimos cuando somos niños o adolescentes y vemos películas, series o leemos historias sobre otros países y nos imaginamos a nosotros mismos viajando, descubriendo qué hay más allá de lo que vemos todos los días. Así que esa era prácticamente la manera en la que Vera empezó a ver cómo quería que fuera su vida. Por lo que, aún siendo muy joven, cuando tenía unos 17 años, le confesó a sus padres que al terminar la escuela no quería ir a la universidad como el resto de sus compañeros, sino que quería poner todos sus esfuerzos en cumplir su sueño de ser cantante y recorrer el mundo. Ante esta decisión, sus padres no estaban muy felices y no les gustó tanto la idea porque siempre habían imaginado que su hija estudiaría una carrera y que podría tener un futuro más seguro. Pero aún así entendieron que era su decisión y, lejos de darle la espalda, estuvieron apoyándola y impulsándola, inscribiéndola incluso en un concurso de canto, el cual era como la versión bielorrusa de La Voz, The Voice. Para Vera esa fue una experiencia muy importante y antes del día de su presentación se preparó lo que iba a cantar con mucho esfuerzo, ensayó una y otra vez en casa y cuando llegó el momento, sus padres la vieron subir al escenario y mostrar el talento que tenía, sintiéndose súper orgullosos por ella. Y aunque no se sabe con certeza si ganó el concurso, esta participación la ayudó mucho a ganar más confianza en sí misma y a confirmar que cantar frente a otras personas era exactamente lo que quería hacer. Algo importante que hay que destacar también es que, a pesar de que los padres de Vera siempre estuvieron muy presentes en las decisiones que ella tomaba y la apoyaban en todo momento, había algo que le dejaron muy claro desde siempre y era que todo lo que quisiera lograr tenía que conseguirlo por ella misma. La familia Kravtsova no era una familia adinerada, eran de clase media, así que si Vera quería viajar por el mundo y no ir a la universidad, tendría que poner de su parte y trabajar duro para conseguirlo. Esto era lo que le decían sus padres. Frente a estas condiciones, Vera no tuvo ningún problema, sino que al contrario, incluso estando todavía en la escuela, empezó a buscar trabajos extra como camarera en diferentes restaurantes locales y decidió también incursionar en el mundo del modelaje, porque ella no solo era muy talentosa, sino que también era una chica muy bonita que destacaba físicamente y eso le permitió conseguir pequeños trabajos de publicidad en su ciudad e incluso algunos otros en Rusia, por lo que de vez en cuando se tenía que trasladar para sesiones de fotos que le hacían. De este modo, durante esa época, Vera aceptaba cualquier oportunidad que le saliera, por pequeña que fuera, solo para ir ahorrando poco a poco dinero, el suficiente para los viajes que tenía en mente hacer. Así los años siguieron pasando con esa rutina de esfuerzo constante hasta que Vera cumplió la mayoría de edad y con 20 años ya había ahorrado una buena cantidad de dinero para hacer realidad el sueño que tenía desde niña. Fue así como en 2018 se aventuró en su primer gran recorrido por Asia. Viajó a China y apenas llegó, como siempre hacía, llamó inmediatamente a sus padres para decirles que todo había salido bien con el vuelo. Les contó exactamente dónde se iba a quedar y desde el primer día mantuvo esa comunicación constante con ellos, que a ellos les tranquilizaba, les enviaba mensajes y fotos de lo que estaba viendo en el viaje y todo eso. Para Vera, pasar de imaginar esos viajes a vivirlos fue algo muy mágico y al bajar del avión y caminar por las calles llenas de vida, probar sabores completamente nuevos que nunca había imaginado y tener conversaciones con gente local que le abría los ojos a un mundo tan diferente al de Minsk, le hacía sentir una emoción enorme, como si por fin estuviera respirando el aire del mundo grande que siempre había soñado vivir. Además, aprovechó ese tiempo viajando para hacerse fotos profesionales en diferentes lugares, para mejorar su book de modelaje y tener un portafolio más profesional que le sirviera para el futuro. De ahí siguió su recorrido a Vietnam, Singapur y Tailandia, y en cada país esa sensación se hacía más fuerte, porque ya no era un sueño, sino que ahora estaba viviendo lo que siempre había querido. Estaba alimentando esa curiosidad gigante que llevaba dentro desde hacía años y estaba conectando con personas que compartían su pasión por la música, por los viajes o simplemente por descubrir lo desconocido. En cada lugar que iba, Vera hacía amigos con mucha facilidad porque era una persona muy amable, dulce y sociable, de este tipo de personas que conquista a la gente al instante. Creó contactos alrededor del mundo, gente con intereses parecidos que quizá un día le abrirían puertas y estaba súper emocionada. Pero aunque ese rasgo de su personalidad era
muy especial, esa característica preocupaba un poco a sus padres, sobre todo a su madre Olga, que en cada llamada le recordaba a su hija que tenía que tener mucho cuidado de con quién se relacionaba, porque no todos son como parecen y detrás de una sonrisa puede haber malas intenciones. Ante las advertencias de su madre, Vera no hacía mucho caso. Le respondía que a ella le gustaba ser así, que era feliz conectando con la gente y que de hecho todo lo que había conseguido hasta ese momento era gracias a esa amabilidad suya, porque cualquier amigo nuevo podía ser un contacto perfecto para sus sueños en un futuro. Así que Vera continuó viajando durante un tiempo más hasta que las cosas empezaron a cambiar en 2020 con la pandemia, algo que complicó todo para ella, ya que, como recordamos, hubo muchas restricciones por todos lados para viajar y el dinero que tanto le había costado ahorrar se había gastado casi todo en los últimos viajes. Por lo que al poco tiempo del inicio de la pandemia, Vera tuvo que volver a su casa e intentar hacer lo mismo que hizo años atrás, buscar trabajos para seguir manteniendo ese estilo de vida. Pero esta última vez le empezó a costar mucho más hacer eso, ya que durante aquella época todo fue muy duro, los trabajos estables no salían y como modelo con 22 años ya no era tan cotizada. Aún así, Vera seguía enviando portafolios, iba a castings, pero las respuestas seguían siendo pocas y los trabajos cuando salían pagaban mucho menos que antes. Para Vera la situación fue muy frustrante porque de repente todo ese mundo que había estado descubriendo y que había empezado a adentrarse en cumplir sus sueños, de repente se cerró. Y ahora estaba de nuevo en Minsk, teniendo que empezar casi de cero para ahorrar. Pero, aunque estaba triste, seguía esforzándose al máximo para sobrevivir a esa crisis sin rendirse. El tiempo continuó transcurriendo, la pandemia se fue calmando poco a poco y para el año 2025 ya habían pasado 5 años desde que todo empezó. Es increíble pensar en que ya va a ser 6 años desde que comenzó el COVID. Me parece muy fuerte porque parece ayer. Es como si el tiempo hubiera acelerado muchísimo desde 2020. Pero bueno, para entonces Vera ya tenía 27 años, seguía en Minsk, frustrada porque aún no había podido retomar su vida de viajes, ni tenía todavía el dinero suficiente para volver a hacerlo. Además estaba pasando por una crisis financiera importante, no tenía trabajo estable y tenía la sensación de que todo se había estancado justo cuando más tenía como la necesidad de avanzar. Sus padres también notaban esa frustración en ella porque veían que se sentía mal por no haber logrado todavía ser una cantante famosa, que es lo que soñaba, y por la presión que ella misma se ponía por tener 27 años, ya que ella creía que con 27 años ya debería haber cumplido su sueño y haber conocido mucho más del mundo. Entiendo un montón esa sensación, creo que a muchas personas nos ha pasado eso de que van pasando los años y te das cuenta de que no has conseguido lo que querías y en tu mente sientes que no te queda tiempo, ¿sabéis? Y es completamente falso porque a los 20, a los 30, a los 40 y más, eres joven todavía, queda muchísimo tiempo y no hay una edad para cumplir las metas, ¿sabéis? Es como que todos pensamos que tengo que cumplir mis sueños siendo joven, si paso de X edad ya no está bien que cumpla mi sueño en esa edad, ¿sabéis? Es como una presión horrible esto y es completamente falso, ¿sabéis? Puedes cumplir tu sueño a los 55 y está todo bien, no hay ningún problema con eso. Pero bueno, ella sentía esa sensación que es lo que a muchísimas personas nos pasa, es completamente normal. Entonces, aunque Vera siempre se había mostrado optimista y consistente, haciendo todo lo posible para salir adelante, enviando portafolios a organizaciones locales e internacionales sin parar y negándose a que sus sueños acabaran ahí, la realidad era que esa situación ya la tenía preocupada. Pero aún así ella siguió buscando oportunidades con la misma determinación de siempre. Hasta que en septiembre de ese año 2025 le apareció en sus redes sociales una propuesta que parecía demasiado buena para ser verdad. Un mensaje que cambiaría todo para ella y para su familia. Al perfil de Instagram de Vera llegó un mensaje que parecía por fin la oportunidad que llevaba tanto tiempo buscando. Era un mensaje privado de una cuenta que decía pertenecer a una empresa internacional y en ese texto le explicaban de forma bastante directa que habían visto su perfil, que les había encantado su imagen, sus fotos
y la forma en la que se presentaba, y que por eso pensaban que ella podía ser exactamente la persona indicada para un puesto que tenían disponible. Le decían que estaban buscando a alguien joven, con presencia frente a la cámara y con experiencia en el modelaje para un proyecto en Tailandia, y que según habían visto en su Instagram, ella cumplía con todo lo que necesitaban. En ese mismo mensaje también le detallaban la oferta. Le proponían viajar a Tailandia para trabajar con ellos y convertirse en el rostro de su marca. Es decir, no solo sería una modelo más, sino que sería la imagen principal de la campaña. Le explicaban que se trataba de una marca muy conocida en Tailandia y que además tenía presencia a nivel internacional, algo que para Vera sonaba como un salto enorme en su carrera. También le hablaron del pago, que fue lo que más le llamó la atención, el cual consistía en que por cada sesión de fotos que se hiciera con ellos le pagarían $5.000, una cifra que para alguien con la experiencia limitada que tenía Vera en el mundo del modelaje era muchísimo más de lo que ella estaba acostumbrada a cobrar o incluso a imaginar que algún día cobraría. Por lo cual esta era el tipo de propuesta que cualquiera en su situación podría ver como un sueño hecho realidad y que Vera anhelaba tener hacía mucho tiempo. Después de recibir esta oferta, Vera se sintió muy ilusionada con la posibilidad de ser una modelo famosa, pero al mismo tiempo se sentía un poco insegura porque todo parecía demasiado bueno para ser verdad. No sabía si estaba ante una oportunidad real o si solo se trataba de una estafa más de internet. Así que no quiso tomar una decisión sola. Le enseñó el mensaje a sus padres y cuando Sergei y Olga lo leyeron con calma, se quedaron igual que ella, sorprendidos y emocionados, pero también con muchas dudas de si era cierto, de si era real. Así que antes de dar cualquier tipo de respuesta a esa supuesta empresa, los tres se sentaron a revisar con más detalles la información, abrieron los enlaces que venían en el mensaje, miraron la página web, revisaron las redes sociales de la marca, buscaron el nombre de la empresa en internet para ver si aparecía en noticias o en otros sitios. Y para sorpresa de todos, lo que encontraban parecía ser real. La empresa existía, tenía presencia en redes, aparecía en fotografías de campañas y no solo eso, sino que en varias fuentes se presentaba como una marca reconocida a nivel internacional. Y eso les dio cierta tranquilidad y poco a poco la idea de que todo fuera un engaño fue perdiendo fuerza. Por lo tanto, con esa información sobre la mesa empezó a tomar forma la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, todo fuera verdad y que Vera estuviera realmente frente a una de las mejores oportunidades de su vida, ya que no solo iba a trabajar como modelo para una marca popular, sino que ese trabajo podía abrirle puertas para hacerse más conocida en otros países. Y para ella, que soñaba con ser cantante, el hecho de que su rostro empezara a ser reconocido en distintas partes del mundo significaba también abrir una ventana enorme para tener más visibilidad, más gente que supiera quién era y en un futuro más personas dispuestas a escuchar su música. Con esa seguridad que les daba la información que habían encontrado, la decisión estaba prácticamente tomada. Vera estaba muy nerviosa, pero también estaba muy feliz. Sentía que por fin había llegado ese momento que tanto había esperado. Así que decidieron no desaprovechar esa oferta tan buena y la aceptaron de inmediato. Vera continuó hablando con el contacto por mensajes privados para cerrar todos los detalles prácticos y le confirmaron que tenía que llegar a Bangkok, Tailandia, exactamente el 12 de septiembre de 2025, para empezar con el trabajo de inmediato. En los días previos, Vera se dedicó por completo a prepararse. Revisó su pasaporte para asegurarse de que estuviera al día, compró el billete de avión, con lo que le quedaba ahorrado, más algo de ayuda de sus padres, eligió con cuidado la ropa y el book de fotos que llevaría para las sesiones y pasó horas imaginando cómo serían esos primeros días en Tailandia, cómo sería trabajar para una marca tan grande. Luego empacó sus maletas con toda la ilusión del mundo, revisando una y otra vez que no se le olvidara nada importante, y en general estaba llena de esperanzas y pensaba que de ahí solo iba a salir algo muy bueno para su futuro. Quizás era la puerta que necesitaba para cumplir todos sus sueños. Así que el 12 de septiembre llegó y con todo listo, con todo preparado, se despidió de sus padres con un gran abrazo y con la promesa de contarles todo apenas llegara, sin imaginar ni por un segundo que tal vez sería la última vez que los vería. Para entender lo extraño de lo sucedido después, hay que recordar cómo Vera siempre se había comunicado con sus padres en todos sus viajes anteriores. Cada vez que llegaba a un lugar nuevo, lo primero que hacía era escribirlos o llamarles inmediatamente. Les contaba cómo había ido el vuelo, cómo había ido todo por el aeropuerto, les decía exactamente dónde iba a quedarse, datos como el nombre del hotel, la dirección, el número de habitación
habitación y durante los siguientes días mantenía una comunicación constante con ellos, enviándoles fotos, actualizaciones diarias, videollamadas para que vieran que estaba bien. Esta es la rutina que Vera había creado desde sus primeros viajes sola. Era algo que les daba mucha tranquilidad a sus padres. Sin embargo, cuando llegó a Bangkok, la situación fue completamente diferente a lo que ella acostumbraba. De hecho, le escribió a su madre un mensaje corto diciéndole que había llegado bien, pero eso fue todo. No le contó más detalles, no le dijo dónde se iba a quedar, no mencionó nada del aeropuerto ni del trayecto al hotel. El mensaje solo decía «he llegado bien», sin más explicaciones. En general, Vera parecía tener una actitud un poco seca, esto era totalmente fuera de lo normal para ella y eso llamó la atención de sus padres inmediatamente. Sergei y Olga pensaron que había sido un vuelo muy largo, ya que de Bielorrusia a Tailandia son unas 10 horas de vuelo directo, más las conexiones inevitables, así que simplemente lo atribuyeron a que Vera estaba muy cansada después del viaje y quizá estaba agotada por el cambio de horario. Por lo tanto, dejaron pasar este mensaje esperando que al día siguiente o los próximos días pudieran hablar con su hija como de costumbre, con esa comunicación fluida y detallada que siempre habían tenido. Sin embargo, los días siguieron pasando y los mensajes que recibían eran igual de cortantes, sin ninguna información clara de lo que estaba haciendo Vera ni de dónde estaba exactamente. Esto era muy extraño porque si en los viajes anteriores ella se comunicaba de esta manera con sus padres, imaginemos en un viaje que no solo era un viaje, sino que era como ir a cumplir un sueño. Debería estar súper emocionada, debería estar llamándoles, pues hoy he ido a la agencia, al final sí que es todo verdad, menos mal, tal, me han hecho estas fotos, no sé qué, estoy súper emocionada. Evidentemente la comunicación con sus padres tendría que estar siendo de esta manera, pero les hablaba de una manera que no lo había hecho en ningún viaje, ¿no? Podríamos atribuirlo a lo mejor a, bueno, estará súper ocupada, tal, que esto se trata de un trabajo, pero bueno, Vera seguía muy activa en sus redes sociales, realmente publicando historias, mostrando lo que estaba haciendo, así que los padres pensaron, esto es raro que actúe así, pero por lo menos vemos que está bien. Por eso no insistieron demasiado, le dieron su espacio pensando que precisamente que estaría ocupada con el trabajo y así transcurrió el resto del mes de septiembre, sin ninguna novedad mayor, aunque en sus padres ya estaba esa sensación de que algo no iba bien. Y luego, en los primeros días de octubre, algo cambió de forma completamente trágica. Vera envió el último mensaje a su madre el 4 de octubre de 2025, con un texto muy corto, sin mucho detalle como desde que llegó a Bangkok. Y después de eso pasaron varios días sin noticias, sin historias en redes sociales, sin mensajes, sin llamadas de ningún tipo, prácticamente ningún tipo de comunicación. Desde entonces ya había pasado casi una semana completa y los padres de Vera estaban muy preocupados y ansiosos por saber qué estaba pasando y por qué Vera no contestaba ninguno de sus mensajes, ni siquiera los leía y toda su actividad se había detenido. Revisaban constantemente el teléfono, las redes, esperando alguna señal, hasta que el 9 de octubre Olga, la madre, recibió en su cuenta de Instagram el peor mensaje que unos padres con un hijo en el extranjero pueden recibir. Ese mensaje llegó directamente a las redes sociales de Olga, de la madre, desde una cuenta completamente anónima, sin fotos, sin perfil, sin seguidores. Y este decía que Vera había sido secuestrada el primer día que llegó a Tailandia, que había sido raptada prácticamente al bajar del avión y trasladada de inmediato a Myanmar, que es un país en el sudeste asiático, también conocido como Birmania, con zonas fronterizas llenas de conflictos y grupos criminales operando sin control. El mensaje continuaba explicando con frialdad que la habían llevado ahí para trabajar de manera forzada en una organización criminal dedicada a estafas virtuales durante unas semanas, pero que al no cumplir con las metas diarias que le ponían en ese trabajo, decidieron vender a Vera a otra organización criminal, solo que esta última se encargaba de la venta ilegal de órganos humanos. Es decir, que según quien escribía, a Vera le habían quitado la vida
por sus órganos. Después de este horrible mensaje, el criminal concluyó diciendo que si la familia quería recuperar el cuerpo de su hija, tenían que enviar $500,000 a una cuenta que les iban a facilitar. Al leer todo esto, palabra por palabra, Sergei y Olga quedaron en un completo estado de shock. Esto era demasiado para procesar en un solo momento y no querían creerse lo que estaban leyendo. Así que se preguntaban una y otra vez, ¿será esto verdad? ¿Han secuestrado a Vera? Pero estaban al otro lado del mundo en Bielorrusia y su única hija Vera no respondía a ningún mensaje desde hacía días. Sus redes se habían quedado en silencio y aunque querían negar esa posibilidad con todas sus fuerzas, todo parecía indicar que podía ser cierto lo que decía esta persona anónima. Y lo peor vino cuando temblando le respondieron a esa cuenta diciendo que no tenían ese dinero, que no había manera para ellos de conseguir $500,000 y la única respuesta que recibieron fue que dejaran todo así, que olvidaran la propuesta porque al fin y al cabo el cuerpo de Vera ya había sido cremado y nunca lo iban a recuperar. Después de esto, la cuenta dejó de comunicarse por completo, dejando a Sergei y Olga con esa noticia devastadora. Se quedaron destrozados en medio de la impotencia más grande que puede haber, sin saber qué hacer ni qué creer. Ese mismo 9 de octubre, después de recibir ese mensaje, Sergei y Olga no sabían qué hacer exactamente, pero aún así actuaron rápido y fueron de inmediato a la embajada de Vietnam en Minsk. Fueron específicamente allí porque Bielorrusia no tiene embajadas directas de Tailandia ni de Myanmar y la embajada vietnamita es la que representa los intereses diplomáticos de ambos países en su territorio. Además, ambos ya sabían por el mensaje anónimo que su hija no estaba en Tailandia, sino que supuestamente la habían llevado a Birmania, así que necesitaban ayuda urgente para conectar con las autoridades de esos lugares. En la embajada los escucharon con toda la atención y tomaron nota de toda la historia, y aunque no podían investigar directamente, prometieron coordinar de inmediato para descubrir qué había sucedido. Al día siguiente, el gobierno vietnamita se comunicó formalmente con las autoridades tailandesas, porque al fin y al cabo Bangkok era el lugar donde Vera había llegado inicialmente y donde supuestamente había ocurrido su secuestro. Pero la respuesta de Tailandia llegó casi al momento y fue muy contundente al respecto, descartando completamente que aquello hubiera pasado en su territorio, ya que habían revisado las cámaras de seguridad del aeropuerto, el aeropuerto Suvarnabhumi, en Bangkok, donde Vera aterrizó el 12 de septiembre, y en las grabaciones de las últimas semanas encontraron algo clave que cambió todo. El 20 de septiembre de 2025, apenas 8 días después de la llegada de Vera a Tailandia y 2 semanas antes del mensaje anónimo, se veía claramente a Vera en las cámaras, aparentemente tranquila, haciendo el check-in de un vuelo que ella misma había comprado con antelación con destino a Birmania. Ese vídeo se hizo público poco después y fue motivo suficiente para que las autoridades tailandesas dijeran que no podían hacerse responsables ni colaborar más en la investigación porque su país no había tenido nada que ver con lo sucedido y Vera había salido de ese país por su propia voluntad. Teniendo en cuenta esa información del vídeo, quedaba claro que el gobierno de Myanmar, Birmania, era el absolutamente responsable de continuar con cualquier investigación. Desafortunadamente, este país ya tenía una reputación terrible en los últimos años con este tipo de casos de desapariciones y trata de personas, especialmente en áreas fronterizas como Myawaddy, una ciudad justo en la frontera con Tailandia, que se había convertido en epicentro de todo este tema. Esta es una zona caótica donde el control del gobierno central es mínimo. Hay milicias armadas, grupos criminales y etnias rebeldes que se disputan el territorio desde el golpe de estado de 2021. Ese caos político y militar ha creado un vacío perfecto donde estas organizaciones prosperan prácticamente sin interferencia. Se sabe además que en zonas como Myawaddy y otras áreas cercanas, grupos criminales forman lo que llaman incubadoras de estafas, las cuales son complejos enormes disfrazados de empresas o casinos que atraen a personas de todas partes del mundo y de todas las profesiones, como modelos, como el caso de Vera, ingenieros, programadores, profesores, camareros, cualquier persona con habilidades útiles, y los atraen con promesas de trabajos soñados y sueldos imposibles de rechazar.
Según investigaciones de la ONU, Interpol y testimonios de sobrevivientes rescatados, el caso de Vera no es ni siquiera el primero ni el único. Desde hace años operan con el mismo modus operandi, donde primero contactan a las víctimas por redes sociales como Instagram, Facebook, fingiendo ser reclutadores de empresas reales, luego construyen confianza con mensajes personalizados, perfiles falsos muy bien armados y hasta referencias que parecen legítimas. Después ofrecen el empleo ideal con sueldos exuberantes como miles de dólares por semana, todo pagado, alojamiento incluido, para luego convencer a la persona de viajar a Tailandia o a Camboya como puerta de entrada segura, y una vez cruzan la frontera hacia Myanmar, les quitan los documentos, los encierran en estos complejos y los obligan a trabajar en condiciones inhumanas bajo amenaza constante de violencia o muerte. Una vez que llegan a estos lugares, los grupos criminales dividen el trabajo según las habilidades o la apariencia física de cada víctima. Y aunque suena increíble cuando lo escuchas por primera vez, esto existe y sigue pasando a gran escala. En estos lugares hay dos tipos principales de estafas que obligan a hacer, y cada persona es asignada según para lo que sirva más. Por un lado, a las personas con conocimientos técnicos como programadores, ingenieros o diseñadores web, les obligan a crear páginas web falsas, aplicaciones o anuncios que parecen completamente confiables y profesionales. Estas páginas se usan para estafar directamente a la gente, por ejemplo, sitios que prometen inversiones fáciles, préstamos rápidos o productos milagrosos, donde las víctimas depositan dinero pensando que es un sitio real, pero todo termina en cuentas bancarias controladas por los criminales. Y por el otro lado, las personas más atractivas físicamente, especialmente mujeres jóvenes que cumplen con los estándares de belleza como modelos, son destinadas a las estafas amorosas conocidas como pig butchering o matanza de cerdos. Este nombre viene de cómo funciona, pues primero engordan a la víctima con cariño falso durante semanas o meses y luego la sacrifican robándole todo. Entonces, estas personas son obligadas a crearse perfiles falsos en aplicaciones de citas como Tinder o redes sociales, donde buscan perfiles de personas con dinero como empresarios, jubilados con ahorros o cualquiera que parezca tener solvencia económica. Una vez que encuentran a alguien, empiezan una relación falsa, con mensajes dulces todos los días, fotos inventadas, conversaciones profundas para generar confianza, hasta que la víctima se enamora completamente. Y ahí entra la segunda fase, donde la enamorada convence a la otra persona de invertir en oportunidades seguras como criptomonedas, fondos de inversión o negocios que parecen rentables, siempre a través de páginas web falsas que ellos mismos crearon con los programadores, lo que resulta con la víctima transfiriendo miles o cientos de miles de dólares pensando que está ganando, pero todo es un fraude total y termina arruinada. Todo esto parece algo retorcido, ¿verdad? Algo retorcido, una película retorcida, pero esto está pasando, es increíble. Es increíble pensar en que todos estamos navegando todos los días por internet y pensar que dentro de internet está este lado tan macabro y perturbador. Entonces, ¿qué pasa si las personas secuestradas se rehúsan a cumplir con estos trabajos, ¿no? ¿Qué pasa si los programadores, ingenieros, etcétera, se niegan a crear las páginas web y si las mujeres jóvenes se niegan a usar estas páginas web para estafar a gente? Pues se conoce por los testimonios de sobrevivientes y de personas que han sido rescatadas de estas fábricas de estafas, que cuando alguien no cumple con sus tareas diarias asignadas, pueden dejar de darles de comer, golpearlos, encerrarlos en habitaciones extremadamente frías o muy calientes como una forma de tortura, todo con el objetivo de quebrarlos y obligarlos a hacerlo. Me interesaría muchísimo traer un vídeo de algún caso de una persona que fue víctima de algo así y que fue rescatada. Me encantaría traer un caso así, la verdad, o varios casos, una recopilación de casos, para que escuchemos en primera persona cómo fue desde el día 1 que llegaron al aeropuerto para presentarse a ese trabajo tan increíble y soñado que les prometieron, hasta el momento del secuestro, los días que estuvieron secuestrados, qué vieron, cómo sobrevivían la gente, cuánta gente tienen ahí secuestrada y cómo consiguieron ser rescatados.
En muchos de estos relatos de sobrevivientes se repite el mismo patrón. Les quitan los documentos, los vigilan todo el tiempo, los amenazan si no llegan a las metas, y si definitivamente alguien no sirve para el trabajo, aparece siempre la amenaza de venderlos a otros grupos criminales para la venta de órganos, algo que escuchan constantemente y que genera un miedo enorme entre las víctimas. Entonces me encantaría traer este tipo de casos próximamente, pero dentro de estas historias recopiladas, por ejemplo, aparece el caso de un neurocirujano al que llamaremos Han, el cual es una víctima que dio su testimonio de forma anónima. Contó que él era un profesional de la salud muy preparado y que fue contactado por internet con la promesa de un trabajo bien pagado en una clínica de alto nivel cerca de la frontera con Myanmar. Este hombre entonces viajó confiado pensando que era una gran oportunidad, pero al llegar le quitaron el pasaporte. Lo llevaron a un complejo cerrado y lo obligaron a trabajar en una de estas fábricas de estafas bajo amenazas constantes, castigos físicos y jornadas extenuantes frente al ordenador. Según estos testimonios, Han vivía con el miedo diario de ser vendido si no cumplía y veía cómo golpeaban a otros o los encerraban en cuartos helados durante horas y sabía que tenía que aparentar colaborar mientras buscaba una salida. Finalmente, meses después, consiguió escapar aprovechando un momento de descuido de los guardias durante un corte de luz. Salió del cuarto donde estaba retenido, se escondió en el edificio y después corrió hasta una carretera cercana donde consiguió ayuda para llegar a un puesto fronterizo y ser rescatado. A partir de historias como la de Han, también se sabe que dentro de estos lugares las víctimas reciben capacitaciones de psicólogos que probablemente también están ahí en contra de su voluntad, los cuales ofrecen sesiones diarias a las víctimas donde les enseñan técnicas de manipulación emocional para enamorar, convencer y controlar a otras personas en línea, especialmente en el caso de quienes se encargan de las estafas amorosas. O sea, esto es todo un mundo en el que se lo montan de una manera en la que secuestran a personas de todo tipo, con todo tipo de habilidades y profesiones para que todo esté perfectamente planificado. Otro caso muy reciente que muestra cómo funcionan estas estafas es la de un hombre australiano llamado David, que era un empresario con mucho dinero, que fue enamorado durante meses por una chica falsa de estas organizaciones en Myanmar. Ella lo contactó con una app de citas, lo manipuló con conversaciones y promesas de amor verdadero, hasta que lo convenció de viajar allí para conocerse en persona. David casi cae en la trampa, pero a último minuto avisó a su familia sobre sus sospechas. Ellos alertaron a las autoridades australianas y tailandesas y gracias a eso fue rescatado justo antes de cruzar la frontera, evitando terminar secuestrado como tantos otros. Casos como este muestran lo sofisticado y peligroso que es todo ese sistema. Y es aquí cuando surge la primera teoría sobre lo que pudo haber pasado con Vera, basada en el mensaje anónimo que recibieron sus padres y en cómo operan estas organizaciones. Como ya sabemos, Vera era una chica muy atractiva que destacaba físicamente, así que es posible que la hubieran asignado al grupo de las estafas amorosas. Allí habría tenido que hacerse selfies diarias, abrir perfiles falsos en aplicaciones de citas y redes sociales y usar todas esas técnicas de manipulación que les enseñan los psicólogos, también secuestrados seguramente, para contactar y enganchar a la mayoría de personas posibles. Y según lo que se decía en ese mensaje de los supuestos secuestradores, esto era exactamente lo que Vera tenía que hacer durante las 3 semanas que estuvo ahí. Pero aparentemente no cumplió con las metas que le ponían, no dio los resultados que ellos esperaban y por eso decidieron venderla a otra organización criminal, solo que esta vez era una organización criminal dedicada a la venta ilegal de órganos. Ante este problema, ya diferentes agencias de seguridad han intentado cortar todo esto de raíz, desmantelar estas organizaciones criminales y rescatar a la mayor cantidad de personas posibles. En los últimos meses se han hecho varias redadas grandes en la frontera entre Tailandia y Myanmar, donde se han rescatado miles de personas de estos centros de estafas, muchas de ellas extranjeras, que habían sido engañadas con falsas ofertas de trabajo y obligadas a estafar bajo amenazas y violencia. Pero aún así el panorama sigue siendo devastador porque las autoridades explican que cada vez que consiguen cerrar uno de estos lugares aparecen
2 o 3 más escondidos por todo el territorio, y se calcula que todavía hay decenas de miles de personas atrapadas trabajando para estas redes. Algo que hace de todo esto algo aún más preocupante es que, según distintas investigaciones, detrás de estas organizaciones no solo hay gente con mucho dinero, sino también personas con poder político y conexiones profundas, lo que complica muchísimo más acabar con todo este sistema. Incluso durante las últimas redadas se vio que estos sitios funcionan casi como si fueran empresas reales. Edificios grandes con cámaras de seguridad por todos lados, oficinas organizadas, equipos de trabajo y estructuras internas muy claras. Solo que la gran diferencia es que las personas que trabajan ahí no pueden salir, están privadas de su libertad y vigiladas todo el tiempo. Además, se descubrió que muchas de estas organizaciones usan tecnología muy avanzada, como antenas y terminales de Starlink, el internet satelital de la empresa de Elon Musk, algo que es muy llamativo porque Myanmar no tiene licencias amplias para el uso de este servicio, pero aún así los platos blancos de Starlink empezaron a aparecer en los techos de estos complejos para que pudieran seguir conectados aunque les cortaran el internet normal. Esto último está relacionado con una medida que se había tomado, pues ante la magnitud del problema, Tailandia, junto con otros de los países de la región, ha intentado cortar electricidad e internet en zonas concretas de la frontera para frenar el funcionamiento de estos centros, pero en respuesta los grupos criminales recurrieron al internet satelital para seguir operando sin depender de la infraestructura local. Por eso, recientemente se anunció que SpaceX había bloqueado más de 2.500 terminales de Starlink en áreas donde se sospecha que operan estos campos de estafas, intentando cerrarles una de las herramientas que les permitía seguir activos a pesar de los cortes de electricidad. En cuanto a Vera, a día de hoy, lo que se dice que pasó con ella sigue siendo lamentablemente solo una teoría construida a partir del mensaje anónimo que recibieron los padres y del contexto tan grave de la zona a la que viajó. No hay cuerpo, no hay restos, no hay pruebas físicas claras que confirmen que la han asesinado, solo ese mensaje escalofriante que habla de secuestro, trabajo forzado en un centro de estafas y posterior venta de órganos, sumado a los antecedentes documentados de lo que ya se sabe que ocurre en Myanmar con estas organizaciones criminales. Las últimas actualizaciones oficiales indican que las autoridades tailandesas, como he dicho antes, confirmaron su salida voluntaria hacia Myanmar el 20 de septiembre, pero desde entonces no hay rastro ni movimiento en sus cuentas bancarias ni actividad en sus redes sociales después del 4 de octubre, ni respuesta a las llamadas internacionales de Interpol o la ONU. Oficialmente Vera sigue en la lista como persona desaparecida y no como fallecida, aunque muchos medios locales e internacionales en Bielorrusia, Tailandia y Europa dan por hecho que fue asesinada, mientras que las autoridades de Bielorrusia siguen presionando a Myanmar por respuestas que todavía no llegan. La familia de Vera, mientras tanto, sigue buscando respuestas con mucha determinación, haciendo todo lo posible por darle un cierre digno a esta historia, honrar la memoria de su hija y evitar que su caso quede en el olvido como tantos otros. Sergei y Olga, los padres, han dado entrevistas en televisión bielorrusa y rusa, han compartido cada detalle del mensaje anónimo en redes sociales con miles de seguidores, han creado una página dedicada al caso y hasta han contactado directamente a organizaciones internacionales de derechos humanos, ya que ellos no solo buscan saber exactamente qué ha pasado con su hija o al menos recuperar sus restos para despedirse, sino que han convertido su dolor en una misión para advertir a otras personas sobre el peligro real que hay detrás de ciertas ofertas perfectas que te pueden llegar por internet. Para ellos, contar lo que pasó es una forma de mantener viva a Vera y al mismo tiempo de proteger a otros. Porque lo más inquietante de este caso es que Vera no hizo nada extraordinario ni imprudente, no buscó atajos ilegales, no se expuso a un peligro evidente, sino que hizo lo que hoy hacen miles de personas todos los días: confiar en una oportunidad que parece legítima, investigar lo que se puede y creer que el esfuerzo finalmente está dando sus frutos. Y ahí es donde más impacta esta historia, porque demuestra que estas redes no se alimentan de la ingenuidad, sino de la esperanza, de la emoción, de que las personas comprueben que parece legítimo.
Se aprovechan de personas que sueñan, que necesitan una salida, que quieren una vida mejor. Utilizan mensajes amables, perfiles creíbles, profesionales, promesas que parecen demasiado buenas pero que llegan justo cuando alguien está en un momento vulnerable. Hoy, mientras la familia de Vera sigue buscando respuestas, miles de personas alrededor del mundo continúan recibiendo mensajes similares. Ofertas de trabajo, propuestas de amor, oportunidades únicas que prometen cambiarte la vida. Y muchas veces detrás de esa primera conversación inocente se esconde una maquinaria diseñada para destruir vidas. La historia de Vera nos recuerda que el peligro no siempre se presenta de forma evidente. A veces llega con palabras bonitas, con tratos bien escritos y con sonrisas virtuales. Y aunque no podemos vivir con miedo constante, sí que podemos vivir con más conciencia ante todas estas cosas. Verificar, preguntar, desconfiar cuando algo parece perfecto. Hablar con otros antes de tomar decisiones importantes puede marcar la diferencia entre una oportunidad real y una pesadilla irreversible. Porque detrás de cada caso como el de Vera hubo una persona con sueños, con una familia que la esperaba y con una vida que merecía seguir adelante. Es muy importante tener mucho cuidado con las ofertas de redes sociales y intentar estar siempre seguros de que algo es legítimo. Intentar verificarlo por todos los medios. No confiar en lo que parece perfecto porque muy pocas veces en esta vida te llegan oportunidades perfectas o te llega algo que dices wow, es lo que quería o wow, es demasiado bueno para ser verdad. Muchas veces, otras no, pero muchas veces cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad es que lo es demasiado bueno para ser verdad. Por lo tanto, seguramente no lo es. No en todos los casos, evidentemente, pero ahora mismo estamos hablando de las ofertas por internet y ya vemos con este caso también que por muy legítimo que parezca un sitio web o cualquier cosa, ahora y cada vez más hay más maneras de profesionalizar, de personalizar sitios web, de que estas personas, de los estafadores y grupos criminales, hagan parecer que todo parece real y que no puedas sospechar de prácticamente nada. Yo, por ejemplo, esto no tiene mucho que ver, o sea, no está en el mismo rango de gravedad, evidentemente, que este tipo de casos, pero forma parte de las estafas por internet y de grupos de personas que estafan por internet. Yo, por ejemplo, como creadora de contenido, recibo ofertas de marcas de maquillaje, ropa, lo que sea, con las cuales me ofrecen un contrato para trabajar con un par de vídeos. Muchas veces habréis visto que traigo publicidad en TikTok o aquí mismo en YouTube. Pues las marcas te contactan, te envían un contrato, si todo te parece bien, lo firmas y empiezas a trabajar con ellos. Pero muchas veces también llegan las estafas y os prometo que hay estafas que parecen completamente reales. A mí me llegó, por ejemplo, o sea, muchas veces puedes detectar que es falsa por el correo, ¿no? Siempre que una marca termine en @gmail o hotmail.com, no es una marca seguramente. Las empresas tienen su nombre en plan, voy a decir cualquier cosa, H&M, @hm.com o info@hm, y así, puedes ver en su correo. Pero ahora mismo también hay muchas estafas que de alguna manera lo hacen, que cogen ese dominio del correo. Y a mí, por ejemplo, me contactó una marca, me la voy a inventar porque no quiero meter marcas ahora, pero por ejemplo, si voy a llamarla Estrellitas, pues esta marca Estrellitas, muy conocida alrededor del mundo, me envió un mensaje y su correo era información o colaboraciones @estrellitas.com. Entonces al ver @estrellitas.com uno dice, vale, es legítimo, es el correo. Pero tal como me hablaban, siempre hay algo, cuando llevas mucho tiempo en esto y te has leído, has abierto 500 correos, ya puedes detectar pequeñas fallas. Y yo en este correo vi una pequeña falla. Es difícil de explicarlo, pero es como la manera de hablar o alguna palabra en específico o la organización del correo. Algo me llamó la atención que dije, qué extraño, ¿no? Porque @estrellita.com, pero hay algo del mensaje que no me acaba de encajar. Me puse en contacto con la atención al cliente de Estrellitas y ¿sabéis qué? Ellos mismos me dijeron, sí, es legítimo.
somos nosotros. Pero más tarde ese día me volvieron a contactar y me dijeron, no somos nosotros, perdona, no somos nosotros. Ni siquiera ellos pudieron detectar al momento que no eran ellos. Entonces es como que cada vez me pareció increíble porque dije, wow, cómo estos estafadores que me iban a estafar. Si queréis, en algún momento os cuento cómo funcionan las estafas de las colaboraciones con los creadores de contenido, pero pensé, wow, cómo estos estafadores han conseguido que su correo tenga @estrellitas.com, de manera que han engañado durante unas horas a los mismos estrellitas, ¿sabéis? Entonces, claro, cada vez hay un poco más con la inteligencia artificial, con todo, cada vez hay un poco más de maneras de que las estafas sean creíbles. Así que, sinceramente, el mundo del internet ahora mismo siempre ha tenido un lado muy oscuro, pero siento que cada vez tiene un lado un poco más oscuro. A mí personalmente el tema de la inteligencia artificial me parece increíble para muchas cosas, pero para otras cosas me parece peligroso. Como por ejemplo el tema de que puedas, por ejemplo, yo estoy haciendo gestos ahora y puedo cambiarme de persona, ser un hombre, por ejemplo, ¿no? Y es un tema complicado y me parece que habría que, no sé, regular un par de cosas por ahí, ¿sabéis? Porque todo este tema de internet y de que cada vez haya más maneras de engañarnos, me parece un poco peligroso, viendo toda esta parte oscura que tiene todo esto. Pero bueno, este caso de hoy me ha impactado y me ha dejado bastante perturbada, porque no sabía que este tipo de organizaciones funcionaban de esta manera tan estructurada. Me parece todo extremadamente retorcido y perturbador, y siento que no podemos decir, ay, ¿cómo ha caído esta persona en esto? Porque a cualquier persona pueden engañarla ya de esta manera. Por eso, ante todo lo que llegue online, todo de internet, hay que ser todo lo desconfiado que se pueda ser y intentar investigar y verificar que lo que te están diciendo es real y de que son una empresa real por todos los medios posibles. Y también pensar que a veces, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, es que probablemente no sea verdad. A veces sí, pero la mayoría de veces siento que no. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Dejadme en comentarios qué opináis sobre este caso. Y bueno, si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, dejar en comentarios qué opináis. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!